bienvenidos a Así es el Defensor, el programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, la buena administración pública y en general el Estado social y democrático de derecho. Con ustedes, Nilo de la Rosa. Y en la tarde de hoy vamos a abordar un tema muy importante para la defensa de los derechos humanos, los derechos fundamentales, el Estado de Derecho. ¿Cuál es el rol de la comunicación social en esa tarea? Nos acompaña el periodista Miguel Guerrero, por todos conocidos y por todos muy querido, nuestro amigo, y también forma parte de todo lo que tiene que ver con el apoyo al Defensor del Pueblo en su labor de defensa de la democracia, de defensa de los derechos fundamentales en República Dominicana. No sin antes comenzar con nuestro editorial y vamos a ver también qué hizo el Defensor del Pueblo durante esta semana. Comencemos. Nuestras vías públicas no pueden convertirse en un cementerio. Para nadie es un secreto el carácter esencialmente agresivo y poco amigable de las ciudades y municipios de la República Dominicana para con las personas con discapacidad. Lo normal en nuestro país es que en cualquier calle, acera, parque, puente peatonal, escalera, edificio público o privado, cementerio, puerto, aeropuerto, en fin, toda infraestructura civil, los obstáculos y peligros abundan y son la regla lamentable. Pero las cosas se agravan si tomamos en cuenta las innumerables manifestaciones de imprudencia garrafales por parte de choferes de carros, jipetas, camiones, autobuses, que ponen en peligro no solo la vida de los transeúntes, sino de ellos mismos. Mención especial merecen algunos motociclistas que desde hace varios años se han dado la libertad de desacatar las normas más elementales de tránsito, como si las leyes y reglamentos en la materia no les aplicara formalmente. Desde cruzar los semáforos en rojo, transitar sobre las aceras, hasta usar elevados y otras estructuras vedadas a las motocicletas, el libertinaje campea por sus fueros. Lo antes dicho es la razón por la cual no debe de sorprendernos el hecho de que nuestro país, desde hace tiempo, figura entre los primeros lugares en el índice de muertes y heridos por accidentes de tránsito, solamente superados por países en guerra constante como Afganistán o Siria. En el epicentro de este cataclismo, no solo urbanístico sino también cívico, se encuentran nuestros compatriotas, conciudadanos y visitantes internacionales con discapacidad. Ya esto no es una cuestión de vanguardia arquitectónica o de retórica de los nuevos derechos y objetivos de desarrollo sostenible de los que tanto se habla en la actualidad, sino una cuestión de seguridad pública e integridad física y psicológica de las personas. Desde este programa no solo hacemos un llamado a la conciencia de las autoridades nacionales y municipales sobre este problema, sino también una exhortación a todos nuestros conciudadanos a que nos organicemos de forma sana y eficiente para que entre todos podamos exigir y construir soluciones y políticas públicas coherentes, sensatas y realizables en favor de las personas con discapacidad, por un principio republicano y fundamental que nos ampara a todos, la igualdad ante la ley y el derecho humano a la vida. Muchas gracias. Fue celebrado con éxito el conversatorio Jóvenes Defensores y Empoderados,
en el cual contamos con la participación de 3 emprendedores que aportan de manera positiva a nuestra sociedad. Esta es una acción que se enmarca en el objetivo estratégico del Defensor del Pueblo de fomentar la construcción de una ciudadanía responsable, y por eso agradecemos la participación de las personas que con su asistencia se suman al avance en esta meta. El Defensor del Pueblo sostuvo una reunión con el presidente ejecutivo del Grupo RICA, Pedro Brache, con el propósito de coordinar acciones de difusión de la Constitución animada a través de los productos del Grupo RICA. El objetivo es que todos tengan acceso a esta herramienta de educación divertida. El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, respaldó el protocolo creado por las autoridades para la entrega de vehículos retenidos en los centros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, el cual otorga un plazo de 90 días a los propietarios para que pasen a retirarlos. Pero dijo que se mantendrán vigilantes y atentos a la implementación de la medida que entiende beneficiará a los propietarios de vehículos retenidos, especialmente a los de motocicletas. El protocolo fue aprobado el 10 de agosto por una comisión designada por el presidente Luis Abinader con el propósito de solucionar los problemas que confrontan los ciudadanos para el retiro de sus vehículos. El juez del primer juzgado de la instrucción del distrito fijó para el 14 de septiembre el inicio del juicio preliminar en contra de los 7 implicados de agredir al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y a miembros de la prensa. Dentro de ellos se encuentra la ex encargada del canódromo El Coco, Isabelita de los Santos, y 6 agentes más. Estamos de vuelta aquí en Así es el Defensor y vamos a conversar con el periodista, escritor, investigador histórico, por todos conocidos, el licenciado Miguel Guerrero. ¿Cómo se siente don Miguel en esta tarde de este domingo? Bien, muy agradecido del privilegio que me concede al traerme al programa de la Defensoría del Pueblo, que es una de las instituciones nuevas del Estado Dominicano que está llamada a desempeñar un papel importante en la defensa y preservación de los derechos ciudadanos, ¿no?, consagrados en la Constitución. Así es. Bueno, el Defensor del Pueblo es una figura que ha ido llenando unos vacíos que habían en la sociedad dominicana o que hay en la sociedad dominicana, sobre todo desde el Estado Dominicano. Don Miguel, vamos a saber un poco de usted, porque mucha gente sabe del Miguel Guerrero periodista, de ese Miguel Guerrero escritor, ese Miguel Guerrero que investiga. Pero el Miguel Guerrero humano, ¿de dónde viene y por qué se hizo? ¿De dónde vino esa vocación del periodismo y la comunicación social? Bueno, cada vez que a mí me preguntan sobre por qué yo escribo, porque yo me hice periodista cuando pude haberme hecho arquitecto o abogado, siempre me recuerdo un poema de Juana de Ibarbourou, la famosa poetisa chilena, que escribió un poema que dice: canto como canta el ave, como las ramas se agitan, como las fuentes suspiran, como las fuentes murmuran, como las aguas suspiran, que yo al cantar solo cumplo la condición de mi vida. Yo escribo porque esa es mi condición de la vida. Muy bien. De manera pues que es muy difícil. Equivoqué un poco los versos, traspapelé unas líneas de los versos, pero en sentido general dije lo que yo siento. Yo tengo la necesidad de escribir. Y cada artículo mío es el resultado de un impulso interior. Así es. Trátese de un libro, trátese de una columna, trátese de un comentario por radio, por televisión. Siempre siento la necesidad de decir lo que yo siento. Y yo creo que eso es fundamental para la preservación de la libertad. Porque todo el mundo tiene derecho en una sociedad democrática como la que felizmente vivimos de expresar sus sentimientos y tener sentimientos, incluso ir en contra de la corriente. Yo creo que una democracia no se basa solamente en la opinión de la mayoría, sino en el respeto de la opinión de las minorías, de los que están equivocados. Bueno, así es, así es. Bueno, ¿y cuál ha sido vamos a decir, su línea de investigación? Sabemos que usted es columnista, aparte de periodista. También tiene un uso muy prolífico de las redes sociales. Es decir, tiene un canal de YouTube y todo eso. Es decir, que es una persona que se adapta, ¿verdad?, a las nuevas tecnologías. Pero queremos saber cuál es su línea favorita de investigación histórica, históricamente y actualmente. Mira, yo llegué a la investigación histórica como una fase elevada
del periodismo. Yo, en un momento dado, es muy difícil precisar en qué momento determinado, pero yo me di cuenta de que lo que escribe un periodista tiene una vida efímera. Lo que yo publico el lunes, lo que yo publico en mi columna el lunes, el martes es ya historia pasada. Por eso yo escribo diariamente. Desde septiembre de 1978 yo tengo una columna diaria que nunca ha fallado. Incluso en las veces que yo tenía la oportunidad de viajar al exterior, yo dejaba en la redacción del periódico tantas columnas como días iba a pasar en el exterior. Y entonces tenía que hacerlo. Ahora no, porque ahora yo lo puedo hacer a través de una laptop o a través del teléfono, pero antes no existía esa facilidad en la comunicación que existe hoy en día. Y yo me di cuenta de que tenía necesidad de contar historia. Una historia más allá de la necesidad de una información diaria, ¿no? Para llenar un titular o un espacio en un periódico. Yo quería algo mucho más permanente. Y comencé a escribir. Mis dos primeros libros fueron, primero, una recopilación de artículos, de mis primeros artículos en el periódico El Caribe, la mayoría de los cuales se referían a mi padre, los sentimientos que yo encontré dentro de mi interior y que afloraron con el dolor que provocó la muerte de mi padre. Y se llamaba La generación de mis padres. Muchos artículos muy sentimentales. Y la segunda fue la primera vez que en 1964, yo siendo un muchacho muy joven, apenas estaba todavía yo en el bachillerato, yo hice un viaje a Israel como miembro del equipo olímpico que por primera vez asistía a la República Dominicana a las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez. Yo era el tercer tablero, había quedado como segundo en el campeonato nacional como subcampeón, pero me bajaron al tercer tablero porque yo era muy joven y no tenía ningún tipo de experiencia personal. Y ahí yo tuve 32 días, porque la competencia habían 50 y pico de países participando. Nosotros quedamos casi al final de la lista, ¿no? Porque no teníamos ninguna experiencia. Entonces, yo me sentí... Pero lo importante es participar también. Claro, pero yo me sentí motivado me inspiró esa tierra me cautivó, ¿no? Donde yo vi los sitios donde caminó Jesús y vi muchísimas cosas, todas esas cosas que yo había leído, ¿no? De pequeño. Y después fui yo invitado en 1975, 2 años después de la guerra del Yom Kippur. Y yo fui invitado por la Embajada de Israel. Y yo pude entrevistar a mucha gente, entrevisté a Golda Meir, entrevisté a muchas personalidades de entonces en Israel. Y a mi regreso... Golda Meir, que era primera ministra. No, ya estaba retirada. Ya estaba retirada. Yo la entrevisté en un Mossad, no en el Mossad, que es la inteligencia, sino otro Mossad que es... Hay 2 tipos de granjas colectivas. Una que es el kibbutz, que nadie es dueño de nada, y la otra, no recuerdo bien ahora el nombre, la gente tiene cierto derecho de propiedad. Pero fueron fundamentales ambos conceptos para el desarrollo de lo que es hoy Israel. Y entonces yo, a mi regreso, en la columna del Caribe, yo comencé a escribir varios artículos. Y después, cuando yo renuncié del Caribe para irme a trabajar como jefe de redacción del periódico El Nuevo Día, en 1978, en mayo del 1978, en junio del 78, don Germán Ornes, como diría yo, como un favor o una despedida, imprimió esos 2 libros, mis artículos sobre mi padre y los artículos que yo escribí sobre Israel. Es decir, el primero se llama La generación de mis padres y el segundo, En la tierra prometida, reportajes sobre Israel. Esos fueron mis 2 primeros libros. Entonces ya yo me di cuenta de que yo podía hacer una... Doña María Ugarte me dialogó uno, el de Israel. No, el de Israel me lo prolongó el doctor Marchena, que había sido canciller del régimen de Trujillo, pero que era uno de los diplomáticos más conocidos y más capacitados del país, y era una persona que tenía cierta ascendencia judía. Y entonces yo me di cuenta de que yo tenía un camino muy amplio para que recorrer, y entonces
comencé a investigar, y mi primer libro fue enero de 1962, El despertar dominicano, que yo narro el exilio de Balaguer y cuando Balaguer estuvo en la Anunciatura y todo eso. Y después de eso seguí escribiendo y tengo la necesidad de seguir haciéndolo, porque ya no me llena por completo lo que produce, la emoción que producía ver un artículo mío en la página de un periódico. Bueno, pero ahí está precisamente toda esa experiencia profesional que usted ha tenido y esas vivencias personales y esas personas a nivel internacional que ha conocido, le han creado todo un bagaje con el cual usted puede seguir escribiendo en favor de, sobre todo de la juventud dominicana, que debería de conocer o debe de conocer la historia para no repetir los errores del pasado. Y en base a esa experiencia, don Miguel, nosotros acostumbramos a irnos a conceptos fundamentales en ese programa. Y en muchas ocasiones vemos que a veces se confunden los términos de comunicación social y periodismo. ¿Qué nosotros tenemos que entender por comunicación social y cuál es la diferencia, si es que la hay, con la profesión del periodismo específicamente? Mira, el arte de la comunicación es un arte que el ser humano ha estado practicando desde que se levantó sobre sus patas, como dicen, ¿no? Incluso desde antes del lenguaje verbal. Verbal, exactamente. Claro. Es decir, y la comunicación facilita el entendimiento y facilita la relación entre las personas. Es decir, cuando tú vas a una panadería a comprar 2 hogazas de pan o 2 teleras, como le llamamos nosotros, tú estás ejerciendo una comunicación, estás ejercitando la comunicación. Pero evidentemente cuando tu médico te receta una pastilla o te examina o tú le explicas al médico los problemas que tú tienes que hicieron necesario que tú acudieras donde él, tú estás ejerciendo la comunicación. Entonces el periodismo es alguna modalidad de la comunicación, pero la comunicación no es periodismo en sí misma, ¿entiendes? Entonces, aquí hay una confusión muy grande con relación a eso. Ahora se le llama a los periodistas que se introducen en la práctica del oficio, se le llaman comunicadores. Y aparece a mente, yo no sé si es un término piadoso para decirle a una persona que tú no eres periodista, pero eres un comunicador, y quizás con eso le basta, pero hay una diferencia enorme, evidentemente. Así es. Bueno, y vamos a seguir hablando de específicamente el rol de los periodistas y de los comunicadores sociales en la defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos y fundamentales. Y vamos a una breve pausa, escuchando y viendo una cápsula muy interesante sobre la masacre de Ruanda del año 1994 en África, Ruanda, África, en la cual hubo una participación muy directa de algunos medios de comunicación y comunicadores sociales en ese país que atizaron las diferencias étnicas, atizaron la guerra civil en ese país. Que degeneró en guerra civil por la protesta que dieron por la muerte del presidente, que se le atribuyó a la tribu rival. Exactamente, eran los Hutsus y los Tutsis. Sí, claro. Imagínense ustedes, son líos y problemas étnicos que vienen de siglos de anterioridad. Pero vamos a escuchar esta cápsula preparada por nuestra compañera Corina Rosario. Adelante. En 1994, más de 7 millones de personas vivían en Ruanda divididas en 3 grupos étnicos, los Hutus, Tutsis y Tua. Con la descolonización de los 50 años, las tensiones aumentaron y comenzaron los conflictos étnicos entre los Hutus y los Tutsis. Este conflicto dio como resultado el genocidio de Ruanda, iniciado en abril del año 1994, con la muerte del presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, junto al presidente burundés Cyprien Ntaryamira, ambos Hutu, luego de ser derribado el avión en el que viajaban por 2 misiles lanzados desde tierra. La historia cuenta que alrededor de 1 millón de personas fueron asesinadas y al menos 250,000 mujeres violadas. 95,000 niños fueron ejecutados y cerca de 400,000 niños quedaron huérfanos. Se estima que se asesinó aproximadamente el 70% de los Tutsis. La ausencia de una reconciliación entre los distintos partidos de Ruanda y la falta de respuesta de la comunidad internacional
hicieron que la tragedia se volviera aún más compleja. La capacidad de la ONU de reducir el sufrimiento humano en Ruanda se vio severamente constreñida por la negativa de los Estados miembros en responder con tropas adicionales. Años más tarde, las luchas entre Hutus y Tutsis que provocaron el genocidio de Ruanda han dado lugar a conflictos armados activos hasta el día de hoy. Los conflictos étnicos se extendieron hasta países vecinos como la República Democrática del Congo y Burundi, de donde han tenido que huir más de 400,000 personas, quedando en estado de refugiados. Estamos de vuelta aquí en Así es el Defensor, conversando con el periodista, escritor e investigador Miguel Guerrero sobre el rol de la comunicación social en la defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos y fundamentales. Don Miguel, usted ha tenido una amplia experiencia profesional en esta materia y queremos saber cuál ha sido sus vivencias, o vamos a decir sus aprendizajes como periodista en la defensa de la libertad, en la defensa de la verdad, en la defensa de la democracia, porque, y así nosotros vamos a saber cuál es el efecto de una clase periodística, cuál es el efecto de una clase de comunicadores, que usted dice que es un término indulgente, que pudiera parecer indulgente, en la defensa de la democracia, es decir, cuál es esa relación entre la calidad de esa clase profesional y la democracia en un país. Mira, yo creo que el primer deber de una gente que ejerza las comunicaciones, el periodismo específicamente, tiene sobre todo un compromiso con la libertad, es decir, con el derecho que él le asiste. Él tiene que traspolarlo a una dimensión mayor y con eso defender ese mismo derecho en posesión de los demás. Por eso que es tan importante, por ejemplo, la independencia de la actividad periodística de diría yo, de la esfera oficial, porque el gobierno por naturaleza tiene vocación autoritaria y es una vocación que ejerce. Y todos los gobiernos, incluso en la más diáfana y amplia de las democracias, siempre ese elemento autoritario congénito del ejercicio del poder se expresa de alguna manera en la vida de la gente. Y eso afecta el marco en que se desenvuelven los individuos, ¿no? Y afecta sus libertades. Por eso es que es tan importante que exista una relación, que en la relación necesaria e indispensable entre la prensa y el Estado o el gobierno esté basada en una relación amigable pero de adversarios. Es decir, el adversario natural del gobierno es la prensa y el adversario natural de la prensa es el gobierno. No significa eso que sean enemigos ni que sean adversarios, porque se desenvuelven en un mismo ambiente y posiblemente en el mejor de los casos, cuando cada uno de ellos ejerce a plenitud la función que le corresponde en una sociedad democrática, es posible que estén más cercanos, que haya más proximidad en su relación que lo que haya de distanciamiento. No obstante, es saludable y es beneficioso que esa relación de adversarios se entienda, que la entienda realmente el gobierno. Más ahora cuando los métodos de represión son más sutiles que en el pasado. Antes era muy grotesco dinamitar un diario, asesinar a un periodista, cerrar una emisora de radio, de televisión y todo eso. Ya los gobiernos no necesitan hacer eso para intimidar a la prensa e imponerle restricciones que a veces son tan sutiles que no se ven a flote, pero que se sienten y que uno lo ve de alguna manera y que van acomodando y van cercenando paulatinamente el clima de libertad en que se desenvuelve la prensa, y llega un momento en que se hace costumbre y entonces es el comienzo del fin. Por eso es que es muy importante que los periodistas hagan esfuerzos por mantener cierto alejamiento de ese poder que muchas veces se expresa de la manera más grotesca, como es el poder intrínseco que tiene el gobierno sobre un país. Porque tiene el control incluso de la libertad ajena. Así es, y bueno, y también tiene un control o tiene un poder
que antes, como usted bien dice, no se utilizaba tanto, vamos a decir, en la Guerra Fría no era la usanza, pero hay un poder económico en el Estado también que de alguna forma restringe a través de las necesidades a cualquier profesional, no solamente el periodista, cualquier profesional que intente mantener cierta independencia de criterio, pues obviamente es lógico que se vea indudablemente condicionado por esa situación. Don Miguel, hay una situación que se ha venido presentando sobre todo en los últimos años, que es el fenómeno de las llamadas fake news o noticias falsas o desinformaciones, pudiéramos decirle. Y nosotros vimos en la pandemia, yo en lo personal, cuando comenzó la pandemia de la COVID-19, por lo menos cuando llegó a República Dominicana. Sí, marzo de 2020. Estamos hablando de marzo exactamente, de marzo del año 2020, que cerramos el país, comenzaron todas las restricciones y comenzó el estado de excepción. Yo calculé alrededor de 350 noticias falsas diseminadas a través de redes sociales, sobre todo en WhatsApp. Y nosotros vimos en muchas ocasiones cómo algunas noticias producidas por personas, recuerdo perfectamente el caso de un abogado en Puerto Plata que fue apresado incluso, que diseminó una noticia, un mensaje masivo, y eso provocó que hubiese muchas aglomeraciones en los supermercados, porque había dicho que el gobierno iba a tomar otra medida. Yo lo recuerdo Imagínese usted toda la gente que se infectó, toda la gente que adquirió la enfermedad, solamente por una noticia falsa. Entonces, ¿cuál es la incidencia o qué problemas representa para una democracia sana el hecho de que abunden noticias falsas y que hayan profesionales dedicados a ese tipo de práctica, vamos a decirlo así, y de teorías de la conspiración también? Recrear ese episodio que tú señalas, que provocó estampidas en los supermercados y provocó muchísimas cosas y agravó la situación de sanidad, de salubridad del país, porque hubo mucho contagio. Y quién sabe cuánta gente murieron como resultado de eso, ¿no? Eso es difícil es muy especulativo, pero cabe la posibilidad de que eso hubiera ocurrido. Hay una historia, un breve cuento de Gabriel García Márquez, que habla de que una señora, mientras estaba en su casa haciendo los labores domésticos, comentó delante de otra señora que algo grande iba a pasar en Colombia. Bueno, y no sabía qué, pero algo grande iba a pasar. Entonces, las personas que lo oyeron se lo dijeron a otras vecinas, algo grande va a pasar. Y eso de algo grande va a pasar se expandió como pólvora, ¿no?, por toda la comunidad. Y de pronto la gente se asustó y esperando que comenzó a especular que era lo que iba a pasar, que un ciclón, un terremoto, una guerra, cualquier cosa de esa. La gente abandonó la comunidad masivamente y entonces quedó confirmado que algo grande iba a pasar. Es decir, un rumor puede provocar una situación como fue ese caso, incluso una tragedia. Entonces ahí viene realmente el concepto de la responsabilidad, el ejercicio de la responsabilidad periodística. Esa ha sido una de mis grandes preocupaciones a lo largo de todo mi ejercicio periodístico. Yo creo que la prensa dominicana como institución, ha evadido una de sus más grandes responsabilidades, que es la fijación de los límites de su responsabilidad. Y como la prensa ha eludido esa responsabilidad, es decir, fijar sus propios límites, mucha gente dice, bueno, ¿y entonces quién lo fija? El gobierno, la iglesia, un poder económico. Entonces, ese abandono de la fijación de su responsabilidad ha permitido que muchos medios, incluso los medios más responsables y los medios más serios, den muchas veces acogida a noticias falsas, eso que se llama fake news. Yo, como amo tanto el idioma en que me expreso, que es un idioma muy poético, si tú llegas, cuando tú pasas el dominio de las 300 palabras que mucha gente, que el común denominador de la gente tiene para poder expresarse más o menos con cierto nivel de entendimiento en un idioma. Yo prefiero llamarlo
por los nombres que mi idioma me dice. Yo no hablo de tsunami, yo hablo de maremoto. Para decirte un asunto, yo creo que esa es una costumbre que está distorsionando el idioma y está creando mucha confusión. Entonces yo creo que la fijación de esos límites es una de las tareas principales que tiene que tener el periodismo, que tiene que fijarse. Yo no publico eso porque además ningún medio, en un clima de libertad más o menos elevado o diríamos absoluto, no hay nada absoluto en el mundo, solo Dios, ¿no? Es la única verdad absoluta. Nosotros los cristianos así lo entendemos. Pero yo creo que la gente tiene que darse cuenta que no puede abrir sus espacios para que ese tipo de información penetre y contamine el ejercicio libre de una profesión que es la garantía de todas las demás libertades, porque los gobiernos se han dado cuenta que basta con suprimir la libertad de expresión y la libertad de prensa para que toda la sociedad quede a su merced. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que eso es sumamente importante. La prensa tiene que fijar esos límites de esa responsabilidad, porque ningún periódico está obligado a publicar nada que vaya en contra de su principio y de su política editorial o informativa. Yo no estoy obligado. Si, por ejemplo, yo tengo un periódico cristiano, ¿no? Y viene una gente que me quiere publicar, un columnista que quiere publicar en el periódico un día una noticia que va contra los sentimientos cristianos míos, yo no estoy obligado a publicárselo, y eso no significa que yo esté violando los derechos de ese individuo para expresarse, porque él puede hacer otro periódico y publicar lo que él quiere publicar en el mío. Así es, bueno, esa es la famosa cláusula de objeción de conciencia, claro, que es un derecho fundamental, incluso es un derecho humano, que hay cierta diferencia en nuestra doctrina jurídica con respecto a esas dos categorías de derecho. Bueno, vamos a seguir conversando con nuestro amigo Miguel Guerrero, periodista e investigador histórico, sobre estos temas del rol de la comunicación social en la defensa del Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Vamos a una breve pausa y regresamos en breves minutos. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Estamos de vuelta con Así es, el Defensor, programa institucional del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, y estamos conversando con el periodista Miguel Guerrero sobre el rol de la comunicación social, específicamente del periodismo, que no es lo mismo, en la defensa del Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Usted mencionó, don Miguel, antes de nosotros irnos a la pausa, que hay unos límites éticos que debería de tener el profesional, como todo profesional. Y, por ejemplo, en el caso de los abogados, nosotros tenemos un código de ética, tenemos un colegio, que mal que bien ahí está, tenemos organizaciones que tienen que ver específicamente con la parte disciplinaria del abogado y también del notario, que en República Dominicana obligatoriamente es abogado también. En la profesión del periodismo tenemos presente eso, es decir, hay código de ética, hay un colegio, hay un tribunal disciplinario que se encarga de ese tipo de cosas, ¿o no se estila eso en la comunicación? Mira, hay un colegio que provocó, la existencia de ese colegio provocó hace muchos años una de las polémicas más grandes que ha librado la prensa nacional en los últimos años. En 1975, el entonces Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales ideó
en base a sugerencias de la UNESCO y en la época, en plena Guerra Fría, la idea de la creación de un colegio que supeditara el ejercicio de la profesión a la pertenencia de ese colegio. Y también establecía otra restricción importante, que era que solo podían ejercer el periodismo aquellos que tuvieran un título universitario de una universidad reconocida, un título de periodismo de una universidad conocida. En 1975 solamente existía una escuela de periodismo en el país, que era la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde yo estudié. Y entonces, pero alguna de las propuestas de ese proyecto de ley, que llegó a aprobarse dos veces, y finalmente existía ese el concepto de la obligatoriedad. Pero era tan contradictorio ese concepto porque fijaba que los ejecutivos principales de redacción de un periódico no tenían que pertenecer al colegio, sino los reporteros, los fotógrafos y ese tipo de cosas, ¿no? Los que trabajaban en las máquinas, lo que en el periodismo norteamericano, y te va a resultar extraño lo que yo digo, porque estoy diciendo que prefiero expresarme en mi idioma, los copy editors, que en los Estados Unidos, por ejemplo, existen los copy editors, que son los redactores internos, el fotógrafo, el reportero, especialmente si es un novel, llama por teléfono y le describe, y el copy editor lo redacta porque ya es más versátil y tiene más experiencia en la redacción. Bueno, esa ley fue aprobada, pero muchos periodistas, pocos periodistas, incluyéndome a mí, pero toda la prensa nacional, es decir, los periódicos, se opusieron a ello por considerar que contrañía la libertad de expresión y le imponía un límite a dos derechos: la libertad de prensa, la libertad de expresión, pero también a la libertad empresarial. Porque era un sindicato, una institución creada mediante una ley que le podía decir al dueño de un periódico, de una empresa periodística, quién podía trabajar en esa empresa. Es decir, había un choque ahí. Un choque de derechos. De derechos y de intereses, especialmente. Finalmente, después de 16 años, en 1991, el Congreso aprobó por segunda o tercera vez el proyecto de ley con las reservas que se habían hecho de ese proyecto, eliminando la cláusula de obligatoriedad. Es decir, bueno, ya entonces no tenía sentido. Es decir, tú puedes crear todos los colegios, pero no me obligues, yo no estoy obligado a pertenecer a un colegio, inscribirme en una institución privada para ejercer una profesión para la que yo me he adiestrado para vivir en la vida. Yo acabo de publicar mi último libro. Que por cierto, sí la mantenemos, esa obligatoriedad en el caso de los abogados. Bueno, sí. Y los médicos, es decir, los abogados y los médicos. Si no y los arquitectos y los ingenieros. No pueden ejercer. Exactamente. Entonces, hay un control por parte de una clase, una élite profesional, tiene el control de todo el ejercicio de una serie de profesiones liberales en la República Dominicana. Yo acabo de publicar un libro que se llama Jaque a la Libertad, que precisamente se versa sobre ese conflicto de muchos años, pero también advierte en el libro de que hay pendiente una lucha que es eliminar esa restricción que constriñe las decisiones personales de muchos otros profesionales, que no se han preocupado mucho por abolir esa esclavitud que lo somete y soltarse esas cadenas. Así es, bueno. Y nosotros aquí, como siempre, tenemos una Pero yo quisiera línea. Que tú me permitas, porque tú hablaste de la ética. Yo le tengo mucho miedo. Sí, que no me has respondido si existe un código de ética bueno, definido. cada institución tiene su propio código. Okay. Pero yo le tengo mucho miedo a los códigos de ética, porque cuando, por ejemplo, especialmente en el caso del ejercicio del periodismo, los colegios, cuando el ejercicio de una profesión como el periodismo está controlada por un grupo privado, un colegio o un sindicato, ¿no?, que traza las normas y te dice quién puede ejercerla y quién no puede ejercerla. A los gobiernos les resulta muy fácil tener el control de esa organización para controlar el ejercicio del periodismo, ¿entiendes? Y ese es uno de los graves problemas. Entonces, muchos de esos códigos de ética que son muchas veces diseñados por esas élites que controlan ese tipo de organización, para tener un control máximo y permanente y perpetuo de esas instituciones. Porque entonces, si yo me opongo
como se intentó una vez en los años 80, criticar, si yo me opongo a una decisión que tomen el caso, por ejemplo, del CODIA, que Fabio Herrera Miniño criticó que el local del partido, que el local del CODIA se le cediera al Partido Comunista de entonces para hacer convenciones y todo eso, y también le dijo cuestionó y que ustedes han hecho con el impuesto que le entra al CODIA por todo lo obras públicas, las tasas de todas las públicas, y se le intentó aplicar el código de ética para extrañarlo de la profesión. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos códigos de ética, porque a veces hay un plan oculto, una intención oculta que no sale a flote. Muy bien, bueno, y también con ese tipo de, vamos a decir, de instrumentos, se crea una especie, en algunas ocasiones, o pudiera crearse una especie de cacería de brujas. Claro, así es. Y bueno, ahí nosotros vemos entonces que en este ámbito de la profesión, en este caso del periodismo, eso crea unos problemas. Puede ser que ese derecho fundamental a la asociación sea un arma de doble filo en algunas ocasiones. Y bueno, los gobiernos se aprovechan de eso. Claro, Ahora, en claro. las democracias fortalecidas, las democracias con tradición, los periodistas, la comunicación en general, ejercen un poder bastante decisorio o decisivo, si podríamos decirlo, sobre todo en la política. Recordemos ese caso famoso de Nixon y el caso Watergate, ¿verdad? En el cual ese periódico famoso de los Estados Unidos se hizo eco de una situación, y a partir de ahí, ¿quién iba a pensar que uno de los presidentes más populares de los Estados Unidos, que era Richard Nixon, entonces, uno de los más populares de la historia de norteamericana, que fue el que sacó a Estados Unidos de Vietnam, por cierto, el presidente terminó renunciando y que rompió, en el momento más álgido de su popularidad, terminó renunciando. Rompió el deshielo con la Unión Soviética. Y con China y abrió los vínculos con China. Así es. Que por cierto, ya que usted mencionó que fue a unas Olimpiadas, en este caso de ajedrez, ese deshielo de las relaciones con la China popular, la China comunista, se dio por unos juegos de ping-pong. Sí, así es. Es una historia muy famosa, que a partir de ahí, de esos juegos de ping-pong, que ustedes saben que los chinos tienen una superioridad innata en ese deporte, a partir de ahí comenzó el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y la China comunista. Bueno, el deporte une a los pueblos, eso evidentemente, cualquiera que sea el deporte. Así es. Porque no hay más interés que no sea el deporte. Bueno, hay muchas ocasiones que también se toman con sus tintes políticos, pudiéramos decirlo así. Claro, porque todo se comercializa. Una guerra en Centroamérica. De fútbol entre Nicaragua y El Salvador. Así es. Y bueno, El Salvador hizo una invasión por un tema que no recuerdo muy bien cuál fue. Sí. Alguien perdió. No, Honduras y El Salvador, exacto, no Nicaragua. El Salvador, que es más pequeño, invadió Honduras. Sí, así es. Bueno, porque tiene un nivel más alto de desarrollo. Don Miguel, nosotros vemos muchas veces un concepto que se utiliza, parece hasta indistintamente, que es el concepto de la opinión pública. Que a veces es la peor de todas. ¿Qué debemos de entender por opinión pública y cómo se forma? Es decir, ¿cómo se conforma esa opinión pública en la sociedad? Bueno, a través de acceso a información. Naturalmente, las opiniones públicas... Acceso a la información pública, sobre todo. Sí, claro. Quiero decir, acceso a la información de interés general, de interés público. Ese tipo de información que modela tu vida y que te hace y que afecta tu actividad cotidiana, ¿no? Por eso yo te digo que a veces la opinión pública es la peor de todas, ¿no? Porque también responde la formación y la estructura, se crean opiniones públicas a través de la información. Mira, yo creo que los gobiernos más exitosos, los que son garantes finalmente de las libertades ciudadanas, son aquellos que logran un nivel de comunicación efectivo, diáfano y transparente con la sociedad. Yo traje un libro que trata de mi vida, pero de algunas que narra muchas de mis experiencias periodísticas a lo largo, y reproduzco muchas de las cosas que yo he hecho. Pero hay un capítulo que yo hablo de los medios de comunicación. El capítulo se llama, si tú me permites, se llama
el arte de la comunicación al servicio de los políticos, pero si tenemos oportunidad, yo te quiero leer un párrafo, cuando ya me han hecho señas de que hay que hacer la pausa, y yo soy muy respetuoso de eso. Así es, muy respetuoso de las normas, que es muy importante seguirlas. Bueno, vamos a una breve pausa para escuchar nuestra tradicional cápsula de la Constitución animada para niños y niñas del Defensor del Pueblo. Adelante. Los símbolos patrios. La bandera nacional. La bandera nacional de la República Dominicana fue izada por primera vez el 27 de febrero del 1844 por Francisco del Rosario Sánchez. Se compone de los colores azul ultramar y rojo vermellón, en rectángulos esquinados y alternos, de tal manera que el azul debe quedar en la parte superior del asta, separados por una cruz blanca de un ancho igual a la mitad de la altura de cada cuartel, llevando en el centro el escudo y el lema nacional. El escudo y el lema nacional. En la parte superior del escudo se encuentra el lema, Dios, Patria y Libertad. El escudo tiene los mismos colores de la bandera, y en el centro lleva una Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y encima una cruz. Tiene 3 lanzas de cada lado, y el emblema se enmarca entre una rama de laurel a su izquierda y otra de palma a su derecha. El himno nacional. El himno nacional fue escrito por Emilio Prudhomme, y la composición musical fue creada por José Reyes. El himno dominicano se oficializó el 30 de mayo del 1934. Así concluimos este episodio sobre los símbolos patrios. Estamos de vuelta en Así es el Defensor y estábamos en un punto álgido de nuestra entrevista con el periodista Miguel Guerrero, que nos iba a comentar algo muy importante que tiene que ver precisamente con la libertad, el tema de la libertad y el ejercicio del periodismo. Don Miguel. Mira, el mejor clima del ejercicio de un periodismo que llena necesidades de la sociedad, ¿no? Es decir, y entre esas necesidades está la defensa de los derechos de las personas, ¿no? Y la vigilia permanente del gobierno, de las actuaciones de la... eso es solamente posible en sociedades realmente abiertas, democráticas, en que los gobiernos tienen y reconocen la importancia de una buena comunicación oficial y de unas buenas relaciones, aunque sea de adversario, con la prensa. Y en el libro yo hablo de esa importancia de una buena comunicación. ¿Cómo se llama el libro? Vivir en libertad. Vivir en libertad. Y yo digo en uno de esos capítulos, dice, existe entre nosotros, y estoy leyendo, la errada creencia de que las estrategias de comunicación solo son necesidades de las grandes corporaciones privadas y que los gobiernos se bastan por sí solos. Más que las empresas, los gobiernos requieren del auxilio de las relaciones públicas para lidiar con el reto que representa su trato con el público en el ambiente rico en información propio de las sociedades democráticas. Lo primero que debe asegurar toda política de comunicación gubernamental, bien concebida, es el derecho del pueblo a estar bien informado de cuanto hace o no hace el gobierno. El gobierno que cumple con esa máxima es un buen gobierno. Facilita la comunicación con la sociedad y le saca provecho a ese comportamiento. Y eso es lo que no es usual en sociedades como la nuestra, que la gente cree que muchas veces los voceros de los gobiernos creen que adulterando la realidad, cosa que es imposible, se puede cambiar la opinión con relación al gobierno. Entonces, decirle muchas veces a la gente que todo está bien, que todo marcha bien, creen que eso cambia la actitud de la gente frente al gobierno. Es todo lo contrario. Si ese comportamiento o si esa prédica no se corresponde con la realidad que vive la gente. Muy bien, bueno, yo le tengo 2 ejemplos, a contrario de algo que usted dijo hace un momento, de que un gobierno eficiente sería en teoría aquel que tiene un respeto notable a la libertad, a
a la libertad de prensa, que tiene una comunicación eficiente con la población. Sin embargo, don Miguel, nosotros vemos que hay casos, por ejemplo, como el gobierno chino, la República Popular China, que de todos es conocida su talante autoritario. Sí, es una dictadura. Es una dictadura. Bueno, es una dictadura con sus tintes de algunos capitalistas, otra cosa mantienen el comunismo, etcétera, etcétera. Una dictadura con 73 años ya. Con 73, no, más de 73 años. Con más de 73 años y que además de eso tiene un prontuario de violaciones de derechos humanos. La matanza de la plaza. La plaza, y también tiene unos temas con los uigures en la parte oeste de China. Y bueno, ahí están todos los informes de derechos humanos. Y su relación con el Tíbet. Exactamente. Bueno, que el Tíbet realmente era una nación independiente. Y también vemos otros gobiernos de otras ideologías. Por ejemplo, en El Salvador tenemos a una persona que, bueno, cada día que pasa se va haciendo más autoritario. Entonces vemos que realmente son gobiernos eficientes, porque son gobiernos que resuelven, gobiernos que controlan, gobiernos que satisfacen necesidades públicas en muchas ocasiones. Y esos son gobiernos eficientes. Sin embargo, no respetan a la prensa. ¿Qué nosotros podemos decirle a esos jóvenes? Sobre todo esos jóvenes que ven esos resultados de gobierno, esos resultados de eficiencia. Sin embargo, son gobiernos autoritarios, porque son jóvenes que no han vivido la dictadura. Claro. ¿Qué podemos decirle a esa gente? Bueno, yo creo que la eficiencia es más la impresión de momentos, ¿no? Eficiencia coyuntural, por llamarlo de esa manera. En el caso específico del presidente de El Salvador, las pandillas se habían apoderado de prácticamente del país y habían creado un ambiente de intimidación muy grave que estaba encerrando a la gente en sus hogares. Como se está ocurriendo ahora, por ejemplo, en Haití, a diferencia de El Salvador, en Haití no hay una autoridad que sea capaz de ponerle coto a eso. Y evidentemente él ha sido eficiente en el control de la pandilla. Dice que en los 142 días que tiene hoy el estado de emergencia, no ha habido crimen y eso el público quizás lo vea como una expresión de eficiencia en el manejo del gobierno. Que por cierto, son estadísticas oficiales, no son estadísticas independientes. Bueno, pero yo no estoy defendiendo todo lo contrario. No, claro. El problema es que cuando el temor se apodera de una sociedad, la sociedad comienza a pensar comienza a ceder incluso algunos de sus derechos a cambio de cierto nivel de seguridad. Eso lo vimos en los Estados Unidos después del 9/11, que la gente estaba dispuesta y vio con cierta, incluso no con aprensión, sino vio con cierta casi nivel de salvación el hecho de que un nuevo departamento de seguridad interna fiscara y fiscalizara lo que la gente hacía dentro de sus propios hogares. Y eso fue uno de los golpes más severos que ha tenido la libertad norteamericana, estadounidense, y la libertad en los Estados Unidos, que todavía lo estamos viendo. Y eso debilitó incluso a la prensa, porque había jueces dispuestos a apoyar esas decisiones y cerrar incluso periódicos y encarcelar a periodistas que se negaban incluso a revelar sus fuentes de información, que siempre fue un derecho sagrado de la prensa de los Estados Unidos. No, y una gran tradición. Yo creo que eso es muy complicado. Naturalmente, el ejercicio de la fuerza en gobiernos que por naturaleza, como ya te dije al principio, tienen un carácter autoritario. Claro. El ejercicio de esa violencia adicional conduce inevitablemente a la dictadura, a la tiranía, a la sumisión de la gente. Así, bueno, y eso son situaciones de autoritarismo que son aprovechadas o son insufladas por una opinión pública favorable a eso. Decía Alexis de Tocqueville, que en muchas ocasiones lo hemos mencionado aquí, en su libro, el más famoso de los libros que él escribió, que es el tomo 1 de La democracia en América. Él hablaba de esa degeneración de la democracia que es la tiranía de la mayoría. Claro. Esa tiranía que genera esa mayoría a través de una opinión pública distorsionada. Fíjese cómo esa opinión pública distorsionada, en muchas ocasiones aviesa también,
Modela un comportamiento colectivo. Modela un comportamiento colectivo que es aprovechado por el poder político para sus proyectos dictatoriales. Lo primero es que es un error creer que la verdad es plebiscitaria. Por ejemplo, si de entre 10 personas 6 opinan de una cosa, la verdad está en la opinión de esos 6. No, la verdad no es plebiscitaria. Así es. Muchas veces incluso es privilegio de la minoría. No, y es así. Es así. Y bueno, nosotros vemos cómo esa verdad que no debe ser plebiscitaria, como usted dice, es precisamente la causa de persecución. La causa de persecución de muchas minorías, de muchas personas que, por ejemplo, vimos el caso de Mandela, que duró 20 años, 28 años, si 27 años. 27 años. Pero era diciendo una verdad que él estaba. Simple y llanamente dijo una verdad. Y esa fue la causa de su apresamiento, que finalmente lo que hicieron fue convertirlo en un mártir. Simple y llanamente. Ahora, es uno de los hombres, una de las personalidades más brillantes del siglo pasado, sin lugar a dudas. Y lo que hizo cuando llegó a la presidencia de Sudáfrica, lo primero que hizo fue enterrar cualquier remordimiento que anidara en su corazón. Cualquier venganza. Cualquier venganza. Y hay una historia, no sé si se corresponde con la realidad, pero en uno de sus libros, lo leí, en uno de los libros sobre él, de la biografía, que ya siendo presidente un día fue con sus guardaespaldas, sus ayudantes, blancos todos, o la mayoría de ellos blancos, y estaba sentado en la mesa conversando, ¿no? Y de pronto una persona que estaba en otra mesa, un blanco que estaba en otra mesa, comenzó a sudar y se puso muy nervioso. Y entonces uno de los guardaespaldas de él, o uno de los ayudantes de él, le dijo: ¿usted vio eso? Tenga cuidado. Y dice: no. ¿Usted lo conoce? Y dice: no. Ese era mi principal torturador en la cárcel. Y él está nervioso porque él cree que yo voy a asumir la misma posición o la misma actitud que él asumió contra mí. E incluso lo invitó a sentarse. No recuerdo bien si se sentó el individuo, pero un hombre con ese concepto de la libertad y del derecho, que sepultó todas todos los malos cosas que anidaban, todas las serpientes que pudieron haberlo carcomido interiormente. Así es. Era un hombre, realmente se necesita ser un gigante para actuar de esa manera. Y era un gigante. Muy bien, bueno, y esa es lo que le da precisamente esa estatura de estadista. Sí, claro. Y de premio Nobel, que fue un premio Nobel compartido con el primer ministro Clark, sí, Clark de Sudáfrica. Nada más se habla de Nelson Mandela, pero claro, también el primer ministro porque que había en ese momento, que era blanco, que es blanco, sí, creo que todavía está vivo. Porque fue un ejemplo de tolerancia en una nación de intolerantes. Así es, el apartheid. Bueno, hemos llegado al final y con Miguel Guerrero, esta vez ese programa ha sido muy corto. Esperamos, don Miguel, recibirlo en otra ocasión para seguir hablando sobre los retos que presenta la clase profesional del periodismo en República Dominicana y qué perspectivas hay hacia el futuro de la comunicación en nuestro país, la comunicación social en nuestro país y su rol en la defensa de la democracia, de la Constitución, del Estado de Derecho y los derechos humanos. Les recordamos que estamos transmitiendo de 3 a 4 los domingos. Mañana, lunes, el programa es subido a las redes sociales del Defensor del Pueblo y en especial en YouTube. Les deseamos una feliz tarde. ¿Puedo decir algo antes de terminar? Claro. Eres un magnífico abogado y no creo que te interese ser otra cosa. Pero eres también un gran comunicador, por lo que he visto hoy en el día. Y si te decidiera algún día por hacer de la comunicación una práctica o un oficio, terminaría siendo un excelente periodista. Bueno, si voy de la mano con usted y si usted me enseña con toda su trayectoria y su conocimiento, pues por ahí iré, con la ayuda también de Corina Rosario, que siempre nos acompaña en la producción de ese programa. Muchas gracias, don Miguel, y a todos ustedes que pasen una semana llena de provecho, llena de dicha, y nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. Así es, el que está para